Bueno, buenas tardes. El tema que vamos a compartir hoy, gracias a la iniciativa de José María Fuster, de la Fundación, de José Carlos Reyes también, trata realmente sobre dos temas relacionados entre sí, pero no iguales. Por una parte, las exclaustraciones que sufrieron los monjes, el clero regular, en el siglo XIX y las desamortizaciones que tuvieron lugar en el mismo siglo. Estos dos temas los vamos a utilizar realmente para hacer un recorrido, usarlo como hilo conductor para pasar desde los principios del siglo XIX hasta 1868, cuando se produce el final del reinado de Isabel II y unos años antes se produce la última gran desamortización. Caracterizar el siglo XIX podríamos hacerlo en base a distintas circunstancias. Por una parte, podríamos hablar de las guerras napoleónicas que finalizan antes de 1815, de la unificación del Reino de Italia, de lo que es la pérdida de las colonias españolas en América, pero realmente si hay algo que unifica, que es prácticamente común a todos los países de lo que es la Europa occidental, sería el tránsito del antiguo régimen al modelo liberal. Este aspecto es el que vamos a utilizar para hacer el recorrido que os comentaba anteriormente. ¿Qué entendemos realmente por antiguo régimen? Realmente el antiguo régimen es el nombre que escritores y políticos relacionados con la Revolución Francesa le dieron a todo el sistema económico, social, político y cultural previo a la propia Revolución Francesa. ¿Cómo podríamos definir realmente en qué consistía? Pues por una parte estamos hablando de una monarquía absoluta, sin prácticamente ninguna limitación por parte del monarca, con un origen considerado divino, en definitiva el rey lo era por la gracia de Dios. El papel de la Iglesia, por tanto, era muy importante, no solamente por el apoyo y por la vinculación que tenía con la nobleza y con el monarca como tal, sino también porque cubría cuatro facetas muy importantes en aquella época, como era la beneficencia por una parte, la enseñanza, la educación, el aspecto, digamos, lo que podríamos llamar como el aspecto sanitario hospitalario, y luego lo que son los servicios religiosos propiamente, dentro de los cuales pues, se comprendían los tres típicos ritos de paso, el nacimiento, el control del nacimiento, el matrimonio y la muerte, la defunción. El monarca centralizaba prácticamente todo el poder, tan solo con algunos pequeños elementos de cesión a los fueros territoriales y a los privilegios estamentales, porque estamos hablando de una sociedad netamente estamental, con dos grandes grupos de estamentos, los privilegiados, formados por la nobleza y por el clero. El alto clero normalmente procedía todo de las capas nobles, y luego dos estamentos no privilegiados, que son los que soportaban todo el peso fiscal generalmente, como era la burguesía y el pueblo llano. Una característica muy importante que va a afectar mucho al tema que vamos a ver posteriormente es la existencia de propiedades vinculadas. Esto también es una institución propia de la Edad Media que permanece en el siglo XIX, y que suponía que ciertos bienes, ciertos grupos de bienes, no podían ser enajenados, cedidos o vendidos entre particulares, sino que tenían que ser transmitidos directamente a sus herederos. Los mayorazgos eran un caso típico en la nobleza, tenían que, digamos que todas las propiedades se pasaban de una generación a otra dentro del linaje para evitar que se dispersase, Las manos muertas realmente generalmente las interpretamos como algún elemento propio del clero, aunque no tendría por qué ser exclusivamente así, también se podía aplicar a propiedades civiles, pero realmente corresponde a todos esos bienes que por donaciones ha ido recibiendo la Iglesia y que cada vez se iba incrementando y no podía ser vendido ni cedido a nadie, Finalmente, dos elementos más propios de los municipios también tendrán una importancia grande en las desamortizaciones. Son las tierras de comunes o comunales, que son aquellas que, perteneciendo a los municipios, podían ser utilizadas por todos los vecinos para llevar a cabo recogidas de leña para poder calentarse,
o llevar a pastar su ganado, etc., ¿no? Y los terrenos de propios, también correspondiente a los municipios, que eran la fuente de ingresos fundamental de dichos municipios. Son los que se alquilaban, se arrendaban a terceros y de esta forma los municipios se financiaban. Por contra, el régimen liberal se diferenciaba básicamente en todas estas características del anterior, ¿no? Lo primero, el poder del monarca queda limitado, y queda limitado normalmente a través de documentos establecidos en los que se recogen cuáles son los derechos y deberes de cada uno. Dará lugar, por tanto, a la formación de constituciones. El titular de la soberanía ya no es como antes el monarca. Antes el monarca, digamos, la relación del monarca con los ciudadanos era de monarca a súbdito. En este caso estamos hablando de ciudadanos. Se lleva a cabo la elección de los representantes de los ciudadanos. En este caso se elegirá en primer lugar por sufragio censitario, es decir, solamente podrán votar y ser elegidos aquellos que dispongan de un cierto patrimonio, una cierta renta o que alcancen un mínimo de pago de impuestos a la hacienda pública. Se llevará a cabo progresivamente una cierta división de funciones, llegando en su último extremo a diferenciar entre el poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo. La igualdad jurídica se alcanza plenamente, pero lo que no se acaba de solucionar, lógicamente, estamos en una situación similar en este momento, es la desigualdad económica. Lo que antes prevalecía, que era la sangre, el linaje, en este momento pasa por ser una valoración del ejercicio de la eficacia que cada uno de ellos, que cada uno de los ciudadanos demuestre, ¿no? Hemos comentado lo de la existencia de constituciones, que no lo teníamos en el anterior, y lo que sí abogan claramente es por la eliminación de las limitaciones al funcionamiento del libre mercado, es decir, la eliminación de las propiedades vinculadas que comentábamos antes, mayorazgos, etc. ¿Cuál era el contexto relacionado con estos temas a principios del siglo XIX? Pues, como veis, de lo más heterogéneo, ¿no? Gran Bretaña había evolucionado ya desde principios del siglo XVIII hacia un modelo parlamentario. Es curioso porque nunca han tenido realmente una constitución escrita, codificada, pero sí desde ese año, desde 1707, el poder del rey queda limitado por el funcionamiento de un parlamento, ¿no? Francia, a raíz de la Revolución Francesa de 1789, adopta también un modelo liberal, mientras que Rusia, Austria y España se mantienen todavía en el antiguo régimen, evolucionando de alguna forma hacia un despotismo ilustrado, pero con todas las características que habíamos visto anteriormente. Es interesante también establecer que a finales, después de la derrota de Napoleón en 1813 y después en 1815 en Waterloo, en Europa todos los países vencedores intentan buscar una solución que permita protegerse contra nuevas amenazas como la de Napoleón y establecer una forma de gobierno que iguale, que no permita que haya ningún país hegemónico dentro de Europa. Ello dará lugar, por una parte, a la cuádruple alianza. De los 7 países que conforman la coalición que derrota a Napoleón, Austria, Prusia, Rusia, Gran Bretaña, Suecia, España y Portugal, los 3 últimos prácticamente por su escasa participación y por la pérdida, especialmente en el caso de España, por la pérdida de poder político, quedan fuera de la cuádruple alianza, que estará conformada solamente por Gran Bretaña, Prusia, Rusia y Alemania. Prusia, Rusia y Austria. La forma también de esta cuádruple alianza y la forma de gobernar Europa va a cambiar sustancialmente. Se intentará, más que la presencia de un país hegemónico, llegar a coaliciones entre ellos y a una especie de acuerdos progresivos, de reuniones, de congresos en definitiva, que se reunirán para tomar decisiones de forma que se pueda equilibrar los poderes en Europa y evitar nuevas amenazas, ¿no? Es lo que dará lugar a lo que se conoce como la Europa de los Congresos. A partir de 1815, el congreso más conocido de esta etapa será el Congreso de Viena, en el que prácticamente se decide de qué forma queda Francia controlada
a través de unos países tapones, por una parte, y del retorno de un rey al frente de la misma, Luis XVIII, pero ya como, con un régimen parlamentario. Ya el antiguo régimen en Francia desaparece también. La Santa Alianza nos va a interesar especialmente porque afectará a España de una forma significativa. Es una extraña coalición que origina Alejandro I, el zar de Rusia, con un componente ideológico religioso y cuyo fundamento era intentar defender el antiguo régimen en toda Europa frente a la invasión de los movimientos liberales. Veremos que nos afecta porque realmente alguno de los procesos de restauración del poder absoluto en España, con Fernando VII, se origina a través de esta alianza. Esto es lo que era Europa después del Congreso de Viena en 1815. Estamos viendo que siguen existiendo grandes imperios en antiguo régimen totalmente, como el Imperio ruso, el Imperio turco, que a nosotros no nos afectaba demasiado, Alemania, que dejará lo que era ya, desaparece el Sacro Imperio Germánico para formarse lo que es la Confederación Alemana, Gran Bretaña, Portugal y España. Una dispersión, una amalgama de las distintas soluciones en base a los dos temas que habíamos comentado. Entremos ahora en lo que es la parte española, ¿no? ¿Qué sucedía en España antes de 1808? Bueno, la verdad es que el cuadro de Goya es maravilloso, no solamente por su valor pictórico en sí, sino porque nos muestra también cómo era, de alguna forma bastante clara, lo que era la corte de Carlos IV, ¿no? Carlos IV era el rey en España en aquella época, gobierna desde finales del siglo XVIII hasta 1808, ¿no? En el cuadro, ya veremos ahora las características, vemos a Carlos IV un poco de perfil, lo cual es significativo también. El apelativo que recibía era el cazador, lo cual también era indicativo de cuáles eran sus aficiones a los asuntos de Estado. Fernando VII, que será su sucesor, el hijo, Carlos María Isidro, hermano de Fernando IV y que generará un conflicto sucesorio más adelante, y en el centro la mujer de Carlos IV, María Luisa, centrada en un sitio claro que denota el poder y donde estaba centrado realmente la parte fuerte de la familia. Como decíamos, Carlos IV, escasa afición a los asuntos de Estado, gobierna hasta 1808, pero básicamente a través de su valido, de Manuel Godoy, que en dos etapas sucesivas es quien dirige toda la política española en el tiempo. En esta época, la situación española sufre cambios muy importantes. Por una parte, la coalición con Francia y el enfrentamiento con Gran Bretaña nos hace sufrir dos grandes derrotas, sobre todo la de 1805 en Trafalgar, con lo que perdemos todo lo que era la flota. Por tanto, el poder que tenía España en el Atlántico, la defensa de las rutas con las colonias americanas, se pierden totalmente. Esto incidirá sobre una pérdida importante de ingresos y, por tanto, sobre una situación económica que se aproximará en muchas circunstancias a la bancarrota. Será motivo también, en algún caso, de alguna de las medidas desamortizadoras posteriores, ¿no? En este momento también la situación en las colonias americanas va cambiando por distintos motivos. Los criollos, en primer lugar, su falta de acceso a los puestos altos de la administración, que solo eran ocupados por peninsulares, la limitación que tenían para poder comerciar desde América con alguien que no fuese España peninsular me refiero, ¿no? Y bueno, pues también las influencias de la revolución, la independencia americana, el liberalismo que se expande desde la Revolución Francesa, pues hace que desde este momento empiece a haber movimientos independentistas, con lo cual, por una razón y por otra, la situación económica en España se deteriora sustancialmente. Es casi de bancarrota, como decíamos antes. Mientras que esto sucede, por otra parte, de Francia también van llegando influencias, movimientos liberales que obligan al gobierno español a intentar establecer pues unas
especie de medidas a lo largo de los Pirineos para evitar un cierto contagio revolucionario. Hay miedo realmente en España a que pueda suceder lo que sucede en Francia, ¿no? Que se produzca una revolución como la de 1789. Manuel Godoy, realmente válido, el verdadero director del país en este momento, realmente procedía de la baja nobleza y creó un conflicto con el resto de la nobleza que le veía realmente como un advenedizo, ¿no? El problema de su caída se producirá precisamente por un enfrentamiento con ellos. Y llegamos a la primera desamortización, no la primera historia, porque en la época de Carlos III ya, el padre de Carlos IV, ya se había producido una pequeña, pero no originada por problemas económicos, sino como una idea de reformar el campo, la agricultura de la época. Esta realmente es la segunda, pero la primera verdaderamente importante. Curiosamente no se produce cuando Godoy está en el poder, sino en el periodo intermedio entre los dos momentos en que Godoy está como válido, aunque corresponde realmente a la firma Mariano Luis de Urquijo, pero todas las ideas originales procedían de Godoy. Su objetivo era cubrir el déficit y el endeudamiento que se provoca en primer lugar por una guerra con Francia, la guerra de la Convención, y después la guerra con Gran Bretaña. Por otra parte, como decíamos, los ingresos de América habían ido disminuyendo de una forma muy sensible y el Estado era casi bancarrota. En los 3 reales órdenes que se emiten en su momento, se centran realmente, primero, en los caudales y rentas de los 6 colegios mayores jesuitas. En el 1767 ya los jesuitas habían sido expulsados, pero no habían sido enajenados, no habían sido vendidos todos sus bienes. En este momento lo que pretenden realmente es recaudar todo lo que quedaba en su poder para hacer caja, en definitiva, ¿no? Todos los bienes de hospitales, hospicios, casas, en definitiva, todo lo que podía ser, en cierta medida, las obras de beneficencia, quedan también desamortizadas y, por tanto, se pasa a lo que se llamaba la caja de amortización de la deuda. A cambio, se le concede un 3% a la Iglesia de su valor tras la venta. 3% que en muchos casos no llegarían a percibir más que durante unos meses, ¿no? Los importes, desgraciadamente, no fueron todos a parar a la caja de amortización, sino a cubrir los gastos de la guerra que se mantenía con Gran Bretaña. En 10 años esto supuso realmente la liquidación de la 6ª parte de todas las propiedades de la Iglesia española. El 3%, como decíamos, se mantuvo, lo percibió la Iglesia durante un tiempo y después la falta de fondos hizo que desapareciese, que no se volviese a pagar. Posteriormente, en 1806, hay un acuerdo de Godoy con el Papa Pío VII para enajenar la 7ª parte de los bienes pertenecientes a iglesias, órdenes militares, etc. Curiosamente, aunque esto nunca llega a aplicarse posteriormente, lo curioso en este caso fue la actitud de la Iglesia, la actitud concretamente de la Santa Sede, que admite esa situación sin ejercer una mayor resistencia, debido probablemente a que prefería apoyar una solución de antiguo régimen por el miedo a que la revolución liberal acabase implantándose en el resto de Europa. Posterior a Carlos IV, vamos a tocar las características de su hijo Fernando VII. Fernando VII, antes incluso de llegar a la monarquía, ya presentó problemas serios en relación con su padre. Su formación estuvo muy condicionada por Juan Escóiquiz, el canónigo que fue su preceptor, y realmente desarrolló un tremendo enfrentamiento con Godoy y con su madre, realmente. Siempre ha habido dudas en este sentido si realmente entre ambos hubo algo más que una relación política, ¿no? Entonces, probablemente por eso la reacción de Fernando VII fue drástica contra ellos dos. En el año 1807 se produce un intento de derrocamiento de Carlos IV por parte de su propio hijo, lo que se conoce como la Conjura del Escorial. Lo detectan a tiempo, se consigue que Fernando VII delate al resto de los colaboradores, se le perdona a Fernando VII en este caso, y todos los colaboradores
son enviados al destierro, ¿no? Este ha sido el primer punto, pero no el último, de los intentos de Fernando de hacer que abdicase en él su padre. Un año después, en 1808, los franceses ya, a través de, aprovechando la excusa que le daba el Tratado de Fontainebleau, que lo que le permitía es traspasar España para conseguir conquistar Portugal, digamos que intentando bloquear, Napoleón lo que quería es bloquear todos los puertos de forma que Inglaterra quedase totalmente aislada, sin posibilidad de comercializar con nadie. La excusa fue esa, el Tratado de Fontainebleau que firma Godoy, pero realmente una vez que entran en el ejército francés se va posicionando y Godoy lo que hace es retirar a los reyes hacia Aranjuez con vistas a que en caso de que siguiesen avanzando poder llevárselos a América a través de Andalucía. En Aranjuez, motivado, aunque se provoca como un motín popular, pero sí parece que la nobleza enemiga de Godoy está detrás de ellos, se provoca un gran motín, asaltan el palacio de Godoy, a quien detienen, y para poder ponerlo en libertad, para que no fuese ajusticiado, Carlos IV abdica en su hijo Fernando VII, que es lo que él pretendía. Carlos IV abandona España, Murat, el general francés, lo acompaña al destierro a Francia, de forma que Napoleón tiene controlada parte de la familia francesa directamente allí. El 2 de mayo se provocan pues, los acontecimientos que todos conocemos en Madrid y da comienzo lo que puede ser la Gran Guerra Española como tal, ¿no? Sí es importante antes de esto comentar el tema de las abdicaciones en Bayona porque va a dar lugar a una situación muy problemática en España, ¿no? Carlos IV lo tenemos ya junto con Godoy en Francia. Posteriormente Napoleón, con la idea de poder tener una reunión con Fernando VII para reforzar lo que es en ese momento su reinado, consigue que poco a poco vaya abandonando el país hasta llegar realmente a Bayona. En Bayona permanecerá prácticamente, no en Bayona directamente, pero a partir de ese momento 6 años como prisionero. Consigue que Fernando VII, primero que Carlos IV ceda la corona realmente a Napoleón. Carlos IV en este momento parece no importarle demasiado, puesto que ya se la había cedido a Fernando VII, pero posteriormente lo que consigue es que Fernando VII la devuelva, la retrotraiga a Carlos IV, con lo cual indirectamente, manipulando a los dos, consigue realmente tener una legitimidad Napoleón sobre la corona española, ¿no? La guerra de la independencia, que en este momento ya está lanzada, guerra de la independencia o guerra peninsular. Nosotros somos los únicos que hablamos de guerra de la independencia. En Europa realmente esto se vivió como una guerra peninsular, como parte de las guerras napoleónicas, en la que realmente, en primer lugar, la victoria no correspondió, como nosotros planteamos, a los guerrilleros españoles, etcétera, sino a las fuerzas de Wellington, las fuerzas inglesas, que son las que consiguen dominar al ejército francés, ¿no? El desarrollo de la guerra realmente tiene dos partes muy marcadas, una parte de dominio francés y otra parte cuando el frente ruso se abre y Napoleón tiene que retirar las fuerzas experimentadas hacia Rusia y entra Wellington realmente por Portugal, se va equilibrando inicialmente y posteriormente acaba, pues como todos sabemos, en el año 14, en el 13 realmente a finales, con la victoria y la derrota de Francia, ¿no? Sí es importante dos aspectos en este momento. Primero, cuando realmente Fernando VII abandona España, deja una junta de regencia que posteriormente Murat se hará cargo de ella, es decir, los franceses controlan la junta de regencia. Las instituciones existentes en España en ese momento, Consejo de Castilla, etcétera, también son controladas directamente, se pliegan al dominio francés y entonces existe un movimiento popular con una cierta participación de la nobleza y de los militares que crean juntas supremas provinciales que son las que asumirán en cierta medida también el control, de una forma independiente, porque al principio cada provincia realmente tendría su gobierno paralelo, ¿no? Todas estas juntas acabarán en una junta central y posteriormente un consejo de regencia y las Cortes de Cádiz. Entonces, hay un momento en el que realmente en España hay tres legitimidades diferentes.
Fernando VII, que a pesar de haber abdicado, la gente le seguía considerando como el rey. El gobierno de José I Bonaparte, en quien Napoleón había confiado el puesto, y el tercero, las juntas, que son realmente la representación de la ciudadanía. ¿Cuál de las tres? Pues realmente las tres son inconexas y estarán en conflicto durante prácticamente toda la guerra civil. Incluso en el momento en el que la guerra termine, desaparecerá la legitimidad de José Bonaparte, pero las otras dos seguirán en un cierto conflicto. Las Cortes de Cádiz realmente la vamos a ver ahora porque tendrá lugar durante ese tiempo la segunda de las amortizaciones, y finalmente la guerra termina con el Tratado de Valencey en 1814, en el que se le devuelve a Fernando VII el poder como monarca en España. En esta época vamos a tener dos desamortizaciones diferentes. José Bonaparte, por una parte, dentro de una línea muy liberal, suspende todas las órdenes regulares, monacales, mendicantes y clericales. Los bienes pasarán directamente a la nación. Las Cortes, con esa otra legitimidad, esa otra parte, realmente lleva a cabo otra desamortización, cuyos bienes afectados serían los de los traidores, que ellos consideran lógicamente a Godoy y a sus seguidores, todos los que han colaborado con los franceses, las 4 órdenes militares y la de Jerusalén, las fincas de la corona, salvo los reales sitios, y los conventos que ya se hayan destruido o suprimido durante la guerra. Nunca llegará a aplicarse porque en el 1814, esto es el 13, nuevamente Fernando VII, como veremos, toma un poder absoluto, con lo cual desautoriza a las Cortes de Cádiz y no les dará tiempo a llevarlo a cabo, ¿no? La Constitución de Cádiz, de forma muy deprisa, solo para ver sus características principales, será la primera Constitución española, una de las más liberales de toda Europa. Estará vigente en 3 momentos, siempre cuando el dominio sea de los progresistas. La soberanía ya la tiene la nación, dentro del modelo liberal que decíamos. Es una monarquía constitucional, con limitación del poder del rey, que básicamente lo único que lleva es el ejecutivo. Hay una separación clara de poderes. El sufragio universal masculino es indirecto. Recordemos que el sufragio femenino hasta la Segunda República Española no tiene lugar. Hay libertad de imprenta, el Estado es confesional católico y se prohíben todo el resto, a pesar de ser una constitución liberal, se prohíbe el resto de religiones. Posteriormente, estamos hablando también de 1814, cuando en el Tratado de Valencey se le devuelve la corona por parte de Napoleón a Fernando VII, las Cortes le estaban esperando en Cádiz para que él jurase la Constitución de 1812. En lugar de eso, se va dilatando, se desvía hacia Valencia. Algunos colaboradores suyos publican el que se conocerá como el Manifiesto de los Persas, que es una clara incitación a volver a un régimen, antiguo régimen, y a un poder absoluto. Durante este tiempo, en los 6 años del 1814 al 1820, en que gobierna de forma absolutista Fernando VII, se producen algunos intentos progresistas, algunos golpes. El general Lacy, que muere fusilado, Espozimina, que tiene que irse al destierro. Y en 1820 volverá a haber un intento, en este caso con éxito, por parte de Rafael del Riego, con las tropas expedicionarias que estaban previstas para ir a América, y realmente consigue el éxito en la revuelta, la restauración de 1812, con lo cual nuevamente durante 3 años volveremos a un modelo totalmente liberal. Esta vuelta liberal producirá, por una parte, un enfrentamiento con la Iglesia, como soporte del antiguo régimen, expulsión de los jesuitas, abolición del diezmo, con lo cual la Iglesia pierde otra de sus grandes fuentes de ingresos, se suprime la Inquisición y se desamortizan nuevamente las órdenes religiosas. Empieza la primera división entre los liberales, cosa que suele producirse cada ciertos años, entre doceañistas. Digamos que los doceañistas eran aquellos más flexibles en la negociación, lo que pretendían era una adaptación de la Constitución de 1812, darán estos posteriormente lugar a lo que son los partidos moderados, mientras que los veinteañistas querían una aplicación rigurosa. Serán los que darán lugar a los progresistas posteriormente.
El siglo XIX, una de las cosas más curiosas que tiene es que realmente existe muchas imágenes, muchas coplas, hay mucha documentación no textual sobre lo que sucedió realmente y que es muy ilustrativa, ¿no? En este caso nos ilustra bastante claramente sobre lo que era la posición de la Iglesia o cómo veían los liberales la posición de la Iglesia. Es el conocido trágala, ha dado lugar a coplas, lo de trágala o trágala perro, etcétera, y que han durado, algunas de ellas incluso se han utilizado hasta en la Segunda República Española, ¿no? Los militares, como representantes del movimiento liberal, intentan que la Iglesia, el clero en ese momento, acepte la Constitución de 1812 como elemento básico, ¿no? Y la dificultad que tiene lo que son los representantes del antiguo régimen para asumirlo como tal. Entre la política liberal y la Iglesia vamos a encontrar enfrentamientos que van a durar a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Por una parte, se veía la Iglesia exclusivamente como un apoyo a lo que era el antiguo régimen. Este enfrentamiento se va a focalizar especialmente en el clero regular, alegando distintos motivos, ¿no? Se hablaba de un relajamiento moral de sus miembros, probablemente ocasionado por la rutina, que el tamaño excesivo era un tamaño excesivo, el total de los monjes respecto a la población española. Ya veremos luego que en 1797 no llegaba al 1% lo que suponía. Si es mucho o poco, pues yo creo que a lo mejor puede ser excesivo, pero tampoco tanto como la parte liberal hacía ver, ¿no? Consideraban que sus propiedades vinculadas limitaban la actividad del mercado, cosa que era cierto, y por otra parte consideraban que, sobre todo la parte monacal, la vida contemplativa que llevaban era inútil para la asistencia a los fieles. No atacaban tanto a la Iglesia secular, sino en este caso a los clérigos regulares, ¿no? En el trienio liberal se va a producir otra desamortización más. Nuevamente, en muchos casos vamos a ver repetidos, los elementos a los que afectan van a ser los mismos que habían sido desamortizados anteriormente. El motivo es porque desde que en un momento dado se toma la decisión de desamortizar, pero luego el llevarlo a cabo, el subastarlo, tardarán años en hacerlo. Entonces, para cubrirse en salud, lo que dicen es, bueno, pues si todo lo que quede esto, también. Con lo cual se van a repetir en distintas desamortizaciones, ¿no? Todos los hospitales de cualquier clase, y lo que sí es un hecho importante es que en este punto ya, en el trienio, se prohíbe a la Iglesia adquirir cualquier tipo de bienes, con lo cual no solamente iban a ir perdiendo bienes, sino tampoco se les permitía ir recuperándolo vía donaciones o vía simplemente compras. Finalmente, ya en 1823, la situación de los liberales se había ido deteriorando en cierta medida. Nunca Fernando VII había aceptado voluntariamente ese periodo liberal. De hecho, la frase de marchemos juntos y yo el primero por la senda constitucional fue más una frase que la asunción por su parte de una nueva forma de funcionamiento, ¿no? A finales del trienio, ya en 1823, Fernando VII busca un apoyo exterior. Recordemos lo que habíamos hablado antes de la Santa Alianza. La Santa Alianza presta ayuda a Fernando VII, manda un ejército a cuyo frente va el duque de Angulema, el conocido como los 100.000 hijos de San Luis, impone nuevamente por segunda vez un régimen liberal, un régimen autoritario, volvemos otra vez al antiguo régimen y durante 10 años se mantendrá de esta manera en España. Coincidirá en esta época ya con la independencia de todas las colonias americanas, desde 1808 al 1825, excepto Cuba, Filipinas, Puerto Rico, las Marianas, las Carolinas y Palau, que tendrán lugar en 1898. Otro conflicto posterior que va a surgir será el nacimiento de Isabel y la cuestión sucesoria. En 1829, Fernando VII no tiene todavía descendencia y está vigente además la ley sálica desde 1713 que impedía a las mujeres gobernar. De su último matrimonio, el cuarto matrimonio, con María Cristina de Borbón dos Sicilias,
nace una hija, la primera, la que será la futura Isabel II, con lo cual la situación puede cambiar sustancialmente. Hasta ese momento, el posible heredero era el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. Este conflicto dará lugar a la primera y a las siguientes también, las guerras carlistas, ¿no? Fernando VII publica la pragmática sanción, con lo cual posibilita que cualquier mujer pueda reinar. Curiosamente, en el año 1832, después de haber nacido ya en el 1830 su hija, la enfermedad, en ese momento el deterioro que tenía Fernando VII se agudiza, piensan que va a morir y las fuerzas de presión del absolutismo le obligan a firmar la renuncia a lo que era la pragmática sanción. La anula en ese momento, con lo cual volveríamos a la situación anterior, mientras que 3 meses después se recupera milagrosamente, vuelve a restituirla, muere 3 meses después de ello, pero deja vigente la posibilidad de que Isabel II acceda al trono. Antes se habían producido algunos intentos de algunas sublevaciones liberales para intentar combatir el régimen absolutista que estaba implantado. Los más conocidos probablemente sea el del general Torrijos, desembarca desde Gibraltar en la playa de San Andrés, en Málaga. Una delación hace que las fuerzas absolutistas lo rodeen y es fusilado junto con todos los compañeros, ¿no? Por otra parte, también muy conocido, Mariana Pineda, que unos meses antes también, como colaboradora liberal, acaba siendo ajusticiada con garrote vil. Carlos María Isidro por una parte, Isabel II por otra, serán los protagonistas del conflicto sucesorio a la muerte de Fernando VII. Isabel tiene 3 años en este momento, por tanto comenzará entonces su madre, María Cristina de Borbón, será la que ostente la regencia. Comienzan en ese momento las guerras carlistas, lo cual genera otro impacto económico en las arcas del Estado, ¿no? La regencia de María Cristina será muy importante, en ella se van a producir las grandes desamortizaciones, Mendizábal entre ellas. Sus características personales pues, son bastante significativas. Ella tiene una visión totalmente absolutista, a pesar de que tenga que hacer concesiones al liberalismo, como freno a lo que va a ser el empuje de Carlos María Isidro dentro del carlismo, que quería una implantación absolutista todavía más rigurosa. Muy ambiciosa de dinero y poder. Realmente su preocupación por la reina desaparece cuando 3 meses después de morir Fernando VII vuelve a contraer un matrimonio secreto y morganático con un sargento de guardias de corps, Fernando Muñoz, del cual curiosamente pues llega a tener 8 hijos, de los cuales 5 los tiene durante la regencia. Lo importante no es tanto los hijos que tenga, sino que ese hecho, el matrimonio y los hijos, por supuesto, harían imposible que continuase siendo regente de la reina en este caso. El matrimonio se intenta llevar en secreto cuando realmente era público, o sea, las coplas de la época hablaban de los embarazos sucesivos de la reina, del tema de Fernando Muñoz y sobre todo de cómo va a ir colocándolo en distintos puestos de la nobleza, nombrándole incluso duque de Riánsares en un momento determinado. La regencia se va a deteriorar sustancialmente también por la participación de la reina en distintos negocios, especialmente en el ferrocarril, haciendo uso incluso pues, de lo que hoy llamaríamos información confidencial en contra de lo que puedan ser los intereses del Estado. Dentro de las distintas etapas de la regencia, hay una primera en que Martínez de la Rosa al frente llegan a plantear una solución de tránsito. Recordemos que venimos de un poder absoluto y estamos intentando evolucionar hacia un modelo más liberal, ¿no? El estatuto liberal realmente no es una constitución como tal, es lo que técnicamente se conoce como una carta otorgada, es decir, el rey buenamente y sin ninguna presión concede a sus súbditos algunas prebendas, ¿no? Establece una cámara bicameral y establece las relaciones de la corona con ella. Sí es importante para nosotros
que en este momento ya empieza a haber una sensación de que el tamaño del clero es excesivo para lo que debería ser, ¿no? Se encomienda a la Junta Eclesiástica que haga un análisis, una estadística de lo que es el tamaño, el número de monasterios, conventos y de frailes y monjas, para ver de qué manera se puede establecer alguna medida restrictiva, ¿no? Este informe será utilizado posteriormente por el conde de Toreno para la supresión de todos aquellos conventos con menos de 12 profesos. Serán en total 900 conventos los que desaparezcan en este momento, ¿no? Pero el ambiente anticlerical se va haciendo cada vez más denso, cada vez hay más información sesgada en contra de los frailes, hasta que llega un momento en que en el año 1834 se va a producir actos verdaderamente violentos. 73 frailes serán asesinados, 11 heridos, fundamentalmente en los conventos de San Francisco el Grande, en el Colegio Imperial de los Jesuitas y en los dominicos de Atocha. El motivo realmente que alegan para este movimiento, que según unos historiadores fue popular y en otros fue orquestado por las logias masónicas liberales, que lo que pretendían era eliminar el gobierno moderado e implantar un régimen liberal mucho más estricto, pues la excusa fue, se les acusó a los frailes de un envenenamiento del agua de las fuentes públicas de Madrid. Lo que en realidad estaba sucediendo realmente era una epidemia de cólera que no eran capaces de controlar en ningún momento, ¿no? Posteriormente, como digo, 900 conventos son eliminados, todos aquellos que tienen menos de 13 profesos, y a través de una revolución que se produce en la Granja, la que se conoce como la Revolución de los Sargentos en la Granja, se fuerza a María Cristina a un nuevo gobierno progresista. En el año 1835, al frente del cual posteriormente llegará Mendizábal, dando lugar a la desamortización que más impacto va a tener sobre todo el clero español, la de 1836. En 1837 se firma una constitución de consenso entre moderados y liberales, que no tiene mayor relevancia porque solo dura hasta el 45, y en 1840 hay una revolución y el final de la regencia de María Cristina. Vamos a ver entonces directamente el gobierno de Mendizábal, en qué consistió la desamortización de este año. Los objetivos que ellos barajan fundamentalmente son económicos, pero lo cierto es que por la forma en que se lleva a cabo tiene más componente ideológico que de económico. Perseguían, entre otras cosas, aumentar lo que era el abanico de propietarios entre los ciudadanos liberales, de forma que se garantizasen un apoyo a su nuevo modelo, ¿no? Para ello suspende todos los conventos masculinos, excepto el Colegio de Misioneros de África. El Colegio de Misioneros de África realmente no se suspende porque tiene un matiz político importante. Era donde se enviaba a los misioneros a las colonias que nos quedaban todavía por allí, Filipinas fundamentalmente, para mantener, digamos, el pabellón español en ese momento. Era un apoyo tanto a la milicia que estaba allí destinada, ¿no? Las escuelas pías, porque realmente el Estado no estaba en condiciones de dar soporte a toda la enseñanza, a la educación, y los escolapios estaban haciendo una labor importante desde hacía ya bastante tiempo. Y los hospitalarios de San Juan de Dios por motivos similares, porque realmente la mayoría de los hospitales estaban gestionados por ellos. Entonces, salvo esos temas, todo lo demás se intenta hacer desaparecer. En los conventos femeninos, aquellos con menos de 20 monjas profesas, desaparecen los beaterios que no estuviesen dedicados a funciones hospitalarias. Se limita a uno, como máximo, el número de conventos femeninos de una orden en una misma ciudad, y tan solo las hermanas de la caridad, por la labor de beneficencia que estaban haciendo, la labor social, se conserva. Curiosamente, 2 días antes de proceder a la aprobación de la desamortización, se procede a exclaustrar a todos los monjes. No se les permite salir con los hábitos, se les obliga a vestir de seglares para evitar tumultos, y los bienes pasan a ser propiedad pública y se adjudicarán posteriormente en pública subasta.
Para acudir a la subasta se podía pagar en efectivo o con títulos de la deuda, pero se les valoraba por el valor nominal, cuando realmente el valor efectivo estaba muy por debajo del nominal. Por tanto, los tenedores de deuda podían comprar muy barato cualquiera de los terrenos, fundamentalmente terrenos, aunque también otro tipo de propiedades que pudieran salir a subasta. Se reasigna teóricamente, porque en la práctica no se pudo hacer con muchos de ellos, a los religiosos, a otras parroquias, a otros temas dentro del clero seglar, y los mayores de 60 años se planteó la creación de asilos que en la práctica no se llevaron prácticamente a cabo. En el año 40, después del cese de la regencia de María Cristina, toma el poder Espartero, general que había adquirido una gran popularidad por ganar la primera de las guerras carlistas. Es el protagonista del Abrazo de Vergara o Convenio de Oñate, y claramente manifiesta su afinidad con el movimiento progresista, con lo cual vamos a tener nuevamente otra etapa de endurecimiento de las relaciones con Iglesia y, como veremos, también una nueva desamortización. Espartero, incluso el propio Partido Progresista, tenía sus dudas respecto a su autoritarismo, con lo cual entre ellos mismos los hay partidarios de que se mantuviese una regencia única con él o una trinitaria, es decir, que hubiese realmente un triunvirato, él y otros dos más, para equilibrar un poco su poderío. Se produce la abolición definitiva ya del diezmo, nunca más volverá a cobrar la Iglesia el diezmo, y en este caso sí hay protesta de la Santa Sede, de Gregorio VI, porque se va cada vez viendo más la intensidad de la política anticlerical. La desamortización de Espartero realmente lo único que hace es finaliza la desvinculación de los mayorazgos nobiliarios y amplía todo lo que había hecho Mendizábal con el clero regular al clero secular. Finalmente, la regencia de Espartero, por problemas con el ejército y por algunos elementos que vamos a ver a continuación, no dura más de 3 años. En el Convenio de Vergara, realmente, cuando acaba la primera guerra con los carlistas, uno de los acuerdos que se establecen es que todos los oficiales generales carlistas se incorporarían al ejército isabelino, con lo cual el problema con el que nos encontramos es un ejército sobredimensionado que no puede además pagar las arcas del Estado. Aparte de ello, se acusa también aparte de que no se le podía pagar, lógicamente la posibilidad de ascenso es prácticamente nula, y por otra parte se le acusa a Espartero. Espartero realmente toda su carrera la hizo en América, luchando contra los movimientos independentistas. Era lo que se le conoce como un ayacucho, ¿no? Entonces se le acusa de que favorece la carrera de sus compañeros, de los otros ayacuchos, en contra del resto de los militares que habían desarrollado su carrera en otros sectores. Posterior, se produce realmente, la situación se va deteriorando, se produce un levantamiento en Reus y Barcelona, con los generales Prim y Milán del Bosch al frente, un antecesor del que conocimos más adelante, ¿no? ¿Sí? Y el levantamiento se expande por todo el país. Barcelona realmente se levanta, Barcelona se encierra, se rebela contra él. Espartero se pone al frente de la represión y bombardea desde el castillo de Montjuïc Barcelona, ocasionando muertos civiles y militares. Con lo cual la tensión ya es grande y tiene que huir en el año 1843 a Inglaterra. Problema, nos encontramos con una Isabel que tiene 13 años, con unos partidos enfrentados entre sí y sin una opción clara. ¿Cuál es la opción que toman en definitiva? Pues declarar con 13 años la mayoría de edad de Isabel II. Las características personales de Isabel II eran lo menos indicado que podíamos encontrarnos para una reina. Nadie se había preocupado de su formación. Realmente, con 10 años, tenía serias dificultades para poder leer un texto, escribía con una ortografía horrorosa, sus modales incluso en la mesa, importantes para una reina representativa, eran prácticamente casi del pueblo llano o peor, ¿no? Y además de ello, pues su comportamiento, como veremos luego, pues también no era el más apropiado para ella.
Nadie se había preocupado de la formación de la reina. Su madre, a partir del matrimonio morganático con el que luego sería el duque de Riansares, se olvida totalmente de ella, y el resto de los partidos políticos prefieren una reina poco documentada, poco formada, porque consideran que es más fácil de manipular. Por tanto, nos encontramos con que con 13 años asume el poder con ese tipo de formación. Con 16 años intentan ya casarla, buscar algún consorte. El problema se produce por cada uno de los grandes. Recordamos lo que habíamos hablado antes, de que la idea en Europa en ese momento que predomina es la idea del equilibrio, de que no haya ningún país hegemónico, y por tanto, digamos que los candidatos franceses quedan bloqueados por Austria y los austriacos por los franceses, de manera que no tiene muchos candidatos a los que poder optar, y finalmente se decide que sea su primo, Francisco de Asís de Borbón, en contra de la opinión claramente manifestada por parte de Isabel II. Francisco de Asís tendría dos problemas fundamentales. Uno de ellos estaba mucho más próximo en su ideología al carlismo que al leve planteamiento liberal que correspondía a María Cristina y a Isabel II. Y en segundo lugar, aunque realmente dependiendo de los historiadores, hay algunas opiniones encontradas, pero sí parece cierto que era homosexual. Con lo cual, realmente, de cara a poder facilitar un sucesor a la corona, pues tenía serias dificultades. Tampoco esto fue un obstáculo para la reina, que al final tuvo, creo que fueron 11 hijos en total, ninguno del rey, probablemente no más de 2 del mismo padre, pero que, de los cuales únicamente sobrevivirá uno, un varón, el que luego será Alfonso XII, y cuatro hembras, ¿no? Este problema, el problema de su vida privada, aparte de lo que es la decadencia de España como país y el serio problema económico que estaban enfrentando, conducirá realmente a una crisis importante más adelante. Dentro de su reinado podemos establecer distintas etapas. La primera es una etapa en la que predomina los gobiernos moderados. Hay una constitución moderada que sustituye a la del 37 y sobre todo lo importante es que en el año 1851 se firma un concordato con la Santa Sede. Se suspenden todos los procesos de desamortización pendientes, se reconocen los bienes que tiene la Iglesia, así como la capacidad para poder adquirir nuevos bienes. A cambio, la Santa Sede reconoce, valida todas las desamortizaciones que se han producido anteriormente y la pérdida que eso supuso para la Iglesia. Tenemos después un gobierno progresista de 2 años en el cual se producirá la última gran desamortización, la de Madoz en el año 55, que curiosamente además contraviene lo que se había acordado en el Concordato de 1851, generando nuevas tensiones con la Santa Sede. Los últimos 5 años, de 1863 a 1868, se va a producir realmente la crisis final, crisis que hará que se produzca realmente un movimiento del conjunto de todos los partidos, moderados, progresistas e incluso los de la Unión Liberal, que podíamos calificar ahora de centro, dirigidos por O'Donnell, contra ella. Establecen un pacto, el Pacto de Ostende, y una sublevación, un pronunciamiento que producirá que en 1869 la reina, que está de vacaciones en San Sebastián, tenga que huir a Francia, dando lugar a lo que se conoce como el Sexenio Democrático. 6 años maravillosos de la historia de España, en lo que tendremos un gobierno provisional, el reinado de Amadeo de Saboya y la Primera República Española en 6 años. En 1870, ya exiliada, Isabel II abdica en su hijo Alfonso XII. La desamortización de Madoz, que todo el mundo la considera civil, realmente no fue tanto. Tuvo parte civil y tuvo parte realmente que afectó al clero. Afecta, por ejemplo, a todas las propiedades comunales del Estado, clero, órdenes religiosas, como todo va recopilando todo lo anterior, pero lo importante en esta es
que afecta a las tierras, a los terrenos de propios y de comunes de los pueblos. Es decir, los pueblos que hasta entonces tenían zonas comunes en los que los ciudadanos, los vecinos del pueblo, podían abastecerse de leña para el invierno, llevar a sus ganados a pastar o recoger frutos, se desamortizan y dejan de ser su propiedad suya. Y los propios, los terrenos de propios, que era la fuente de ingresos de los ayuntamientos, le desaparecen también, con lo cual la mayoría de los ayuntamientos van a la quiebra, a la bancarrota. Es importante también saber que lo que era la enseñanza básica en aquel momento en España era sufragada por los propios ayuntamientos, por los municipios, con lo cual el impacto no será solo sobre el municipio, sino también sobre la enseñanza. Como veíamos antes, también se mantienen las excepciones. Aquellos que dan lugar a la enseñanza general y los que dan soporte sanitario se mantienen fuera de ello. El impacto de la desamortización fue la mayoría a los municipios, un 50%, un 35% a la Iglesia y un 15% a la beneficencia. Como resumen, dejando Carlos III, que no la hemos visto, y la pequeña acción que el conde de Toreno hace en 1836 para eliminar todos aquellos conventos con menos de 12 profesos, estas son las que hemos visto, ¿no? Godoy, José Bonaparte, la que no se aplicó de Cortes, Trienio Liberal, Mendizábal, Espartero y finalmente la de Madoz. ¿Cuál es el impacto en volumen de ventas que realmente producen estas desamortizaciones? Pues la de Godoy, la de 1798, llega a suponer una venta de 1.600 millones de reales. No se incluyen aquí las del Trienio Liberal porque la información que existe no es demasiado fiable. La de 1836, la de Mendizábal, duplica realmente las ventas producidas y la de Madoz en 1855 supera el doble realmente de la anterior. El 62% de las propiedades del clero se desamortiza y se subasta. El 38% restante es lo que queda en manos de la Iglesia, después de la que firma el concordato le permite mantenerse. Para establecer un punto de comparación, vemos que en 1836, o sea, el equivalente a esos casi 3.500 millones, la deuda ya alcanzaba los 11.500, es decir, de lo que se consigue con la desamortización de Madoz, tan solo equivale al 30% de la deuda que en aquel momento teníamos ya suscrita. Dejamos las desamortizaciones y damos paso a la segunda parte, que es la de las exclaustraciones. La expulsión realmente de los monjes de los distintos conventos o monasterios. Realmente, la verdad es que afectaron de forma casi exclusiva al clero regular masculino. Al clero femenino se le consiguió readaptar en otros monasterios en los casos de suspensión o se les mantuvo en los mismos con una pequeña, como ya veremos, con una pequeña subvención por parte del Estado. En 1796, en la época de Godoy, había 1.075 conventos con 24.000 religiosas prácticamente. Vamos a ver cómo evolucionaron realmente en este tiempo el número de monasterios y posteriormente el número de monjes. Desglosando las órdenes monacales, las mendicantes, canónigos y clérigos y otros, realmente en 1797 teníamos más de 2.000 conventos masculinos. En 1835, el estudio que hace la Junta Eclesiástica, poco antes de la desamortización de Mendizábal, vemos que realmente la cifra no había bajado demasiado. Prácticamente estamos hablando de 100 conventos los que habían desaparecido entre entonces, ¿no? Pero en cambio, en el estudio que se hace en 1867, solamente 62 conventos de ese total. El 3% de los que existían en 1797 continúan abiertos y perteneciendo a la Iglesia. O sea, el 97% ha desaparecido, ha sido desamortizado o subastado. En cuanto al número de religiosos, 49.365 son los que teníamos en 1797, baja a 30.906, sobre todo porque hay un momento aquí en el que se prohíbe la incorporación de nuevos frailes a los monasterios, con lo cual a medida que van muriendo pues se va disminuyendo lentamente. Pero donde se produce realmente la bajada drástica es en 1867, que solo quedan ya 1.678 religiosos
clérigos regulares en los monasterios. Las órdenes monacales han desaparecido totalmente, sobre todo porque la consideración que hacían los gobiernos liberales es esa, que decíamos que la vida contemplativa realmente no aportaba ninguna utilidad al resto de la congregación, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí se ve un mantenimiento entre canónigos y, bueno, entre los mendicantes y compañías de Jesús, solo hay 853 al final, pero 221 corresponden a jesuitas que no existían en 1797 porque realmente 30 años antes había sido suprimida la orden. Es decir, que si quitásemos realmente eso, todavía la caída sería mayor, ¿no? Bien, ¿cuál fue el destino realmente de las personas, de los frailes, que abandonan las órdenes y a dónde pasan qué funciones pasan a ocupar? La mayoría de los que abandonan los monasterios se les intenta buscar una ocupación dentro del clero secular, o bien como tenientes de párroco, como ayudantes en las parroquias, en capellanías, en capillas particulares. Esto el gobierno lo intentará mucho, meterlos en las capillas, beaterios, conventos, porque al estar cobrando otra subvención, ellos no tenían la obligación de pagar las ayudas que posteriormente veremos que se habían establecido, ¿no? Hay una cierta colaboración con el entorno carlista. Sí es cierto que realmente, bueno, si estamos hablando de un entorno en el que la figura de Dios, la religión es importante, y el otro que los ve como enemigos, pues es probable que muchos manifestasen ciertas simpatías. Lo que no parece tan claro es que haya muchos, algunos sí los hubo, que participasen en acciones militares, ¿no? Sí es cierto que hubo mucha colaboración en temas con los carlistas en soporte e infraestructura. Sobre todo los monasterios del norte acogieron a reuniones de los facciosos, dieron cobijo en algunos casos a personas fugadas y también colaboraron en la elaboración de pertrechos militares y de munición. Otros colaboraron también simplemente como capellanes castrenses con las tropas carlistas, ¿no? Otra parte, probablemente los mejor formados, acabarían llevando a cabo funciones de secretariado en las casas nobiliarias o dedicados a la enseñanza. El mayor drama realmente se produce con los ancianos, gente que realmente no tiene una capacidad de adaptación a nuevas funciones y que incluso con la escasa ayuda económica que les pasa al gobierno, pues difícilmente podían sobrevivir. Las ayudas establecidas por el gobierno en este caso eran de 5 reales diarios para los profesos y de 3 reales para los legos y coristas, para los que todavía no habían dado el paso final. Realmente esta ayuda era prácticamente imposible utilizarla para vivir, ¿no? No les daba para llevar una vida medianamente decente, con lo cual muchos de ellos intentarán llevar a cabo otro tipo de tareas. Cualquier tarea que fuese remunerada posteriormente se le deducía de esto, porque lo que sí era una exigencia en caso de que solicitasen la ayuda era en primer lugar una autorización de lo que era el Ministerio de Gracia y Justicia, el equivalente de lo que ahora es el Ministerio del Interior, y hacer pues una profesión de fe a favor del liberalismo. Esta es una de las múltiples imágenes que circulaban por entonces, que hacía mucho hincapié pues, en el cura Trabucaire, pero realmente a pesar de eso, la verdad es que sí los hubo, pero no en el volumen que realmente querían los liberales hacer ver. Bien, entonces la pregunta siguiente es ¿cuál ha sido la eficacia de las medidas tomadas a lo largo de todo el siglo? ¿Se cubrieron realmente los objetivos que se perseguía con las desamortizaciones o no? Vamos a dividirlo en 4 aspectos: económicos, políticos, religiosos, sociales, y vamos a ver realmente el resultado, ¿no? En los económicos, pues el tema de la deuda pública no se resolvió. España seguirá teniendo importante déficit presupuestario, importante deuda, se palió, pero de ninguna forma se puede considerar resuelto. Se afianzaron los minifundios del norte y los latifundios del sur, porque realmente cuando se sacaron los lotes a subasta, el gobierno intentó
hacerlos lo más similares posibles a la zona en la que estaban. Es decir, los lotes que salen en el sur intentan establecerlos de gran tamaño para asimilarlos a los latifundios ya existentes, igual que en Extremadura. En cambio, en el norte, pues los trozos de terreno serán mucho menores. ¿Con ello qué sucedió? Pues que realmente, por ejemplo, en el sur, la mayoría de los terrenos acabaron en manos de los nobles y de la alta burguesía. En el norte, en cambio, como los terrenos son más pequeños, una parte de ellos quedará en parte de los pequeños agricultores que vivían por la zona, ¿no? La extensión de las tierras vendidas supuso el 50% de toda la tierra cultivable en España, o sea que es una cantidad muy importante, y el valor el 30% del total de todos los bienes inmuebles. Se expande la superficie cultivable, pero en cambio, sobre todo por la desamortización de Madoz, supone la ruina de todos los municipios a lo largo de toda la tierra española. Aspectos religiosos. Pues claramente la Iglesia ve desmantelada todo lo que era su base económica de poder. A cambio, el Estado se compromete a subvencionar económicamente al clero. Hay un debate muy actual en el que se plantea el por qué realmente las iglesias no son financiadas por los propios fieles, ¿no? ¿Por qué el Estado realmente tiene que aportar una cantidad para el mantenimiento de las iglesias? Bueno, una de las causas, puede haber otras distintas, pero una de las causas realmente es que el Estado, a cambio de las desamortizaciones, se comprometió en este momento a subvencionar a la Iglesia, con lo cual realmente no es una dádiva graciosa, sino realmente es parte de un compromiso. Desaparecen completamente las órdenes monásticas, mendicantes, excepto aquellas que interesaba al Estado por los servicios que ellos no podían aportar y que necesitaban que se le aportase. Y hay un gran impacto negativo en los beneficiarios de servicios sociales. La Iglesia realmente, con lo que queda, con los ingresos que le quedan, no pueden realmente llevar a cabo el mantenimiento de toda la obra que estaban en ese momento manteniendo. Antes de las desamortizaciones, la Iglesia mantenía 2.231 hospitales, 106 hospicios, 7.347 establecimientos de caridad y 67 asilos de niños expósitos. Lógicamente, con la pérdida de poder económico que tiene, esto no se puede mantener y hay un impacto serio sobre los beneficiarios en ese momento de los servicios sociales. Realmente donde más avance, donde mayor éxito tienen las medidas es en los aspectos políticos, ¿no? Hay un avance sustancial en la implantación del modelo liberal. Nunca España volverá ya a una estructura de antiguo régimen. Otra cosa es que tampoco el modelo liberal se implante en su totalidad. En los reinados de Alfonso XII, de Alfonso X, todavía vemos en algún momento algunos matices que rechinan un poco, ¿no? Pero lo cierto es que ya hay una ruptura clara con el modelo liberal antiguo. Otro éxito también es la eliminación de las estructuras económicas del antiguo régimen. No habrá más mayorazgos, no habrá más manos muertas, etc. El tercer objetivo político que se pretendía era ganar adeptos para el liberalismo. Se consigue en parte, no por la adjudicación de los lotes subastados, que realmente muchos de ellos llegan solamente a gente que ya lo era, sino en cambio por una visión diferente que va a ir involucrando a los ciudadanos, ¿no? Pero en cambio lo que va a crear es serios enfrentamientos entre los liberales, que muchos de ellos eran católicos, y los propios católicos. Este es un enfrentamiento que también a lo largo de la historia se va a ir dilatando a lo largo del tiempo. Objetivos sociales. En primer lugar, todo lo que son las subastas y las adjudicaciones posteriores lo que va a conseguir es una conformación de una burguesía terrateniente. Ya no será solo la nobleza la que tenga grandes propiedades en el campo, sino también la alta burguesía, la burguesía adinerada, ¿no? Se produce un grave perjuicio a los vecinos más pobres por la desamortización, como decíamos, de las tierras comunales. No sirvió para mitigar la desigualdad social ni se lleva a cabo realmente una reforma agraria. Las condiciones de vida del pequeño campesino empeoran, puesto que
los arrendamientos de los nuevos propietarios van a ser superiores en precio a los precios que cobraba la Iglesia y los anteriores, y esto da lugar a que se incremente el número de jornaleros, gente que trabajará a cambio de un salario, y se evoluciona hacia un proletariado agrícola también dentro de la línea de movimientos que se van a producir en Europa en esta época, finales de siglo. Sobre esta falta de concreciones en las medidas sociales, incluso dentro del propio Partido Progresista va a haber voces críticas. Álvaro Flores de Estrada era representante del Partido Progresista por Asturias y poco tiempo después de que se publique realmente la desamortización de Mendizábal, publica un artículo del uso que debe hacerse de los bienes nacionales en dos periódicos, El Español y El Eco del Comercio. Si alguien tiene interés en esto, la Biblioteca Nacional tiene una hemeroteca maravillosa, digitalizada, y que se puede consultar desde casa. Se puede ver toda la prensa del siglo XIX con toda la tranquilidad. Bien, Flores Estrada es partidario de la desamortización en principio, pero no con el objetivo de liquidar la deuda pública. Considera que lo que hay que hacer es, una vez desamortizado, aplicarlo a una reforma agraria y a un mejor reparto de la riqueza. Y para ello piensa que lo que hay que hacer es entregar a los campesinos que estaban trabajando previamente las tierras de la Iglesia, las mismas tierras en los arrendamientos enfiteuticos, es decir, de largo plazo por 50 años, de forma que solo en caso de que el rendimiento que le están sacando a la tierra, el aprovechamiento, no sea válido, se le pueda retirar. La renta debería ser igual o menor que la que le aplicó en su momento la Iglesia. Con lo cual conseguiría, en primer lugar, que toda esa propiedad, en lugar de pasar a manos privadas, siguiese en manos del Estado. Y en segundo lugar, crear esa masa realmente de no jornaleros, sino de trabajadores, de campesinos vinculados a la propia tierra. Y por último, pues vamos a ver las conclusiones. Implantación parcial del liberalismo, como ya hemos visto. La deuda se mantiene como un problema sin resolver. Hay una drástica reducción del papel social de la Iglesia, pero temporal. Posteriormente, en 1874, con la restauración borbónica, con Alfonso XII, nuevamente se volverán a permitir la apertura de nuevos monasterios, volverá nuevamente el clero regular a tener una presencia, aunque nunca con la importancia que tuvo antes de las desamortizaciones. La revolución agraria no se realiza, se inicia un largo conflicto entre liberalismo e Iglesia, que tendrá nuevos brotes de violencia en 1809, la Semana Trágica de Barcelona, posteriormente en la Segunda República Española. Grandes damnificados de todo el proceso, el campesinado, como veíamos, que se ve obligado a un proceso de proletarización, el clero regular, que realmente tiene que abandonar lo que ha sido una vida, por ejemplo, en el caso de las órdenes monásticas, tiene que pasar de una vida contemplativa a realmente integrarse en una sociedad que le rechaza, porque la verdad es que en este momento la sociedad liberal no aceptaba claramente al clero dentro de ella, ¿no? Y las clases sociales más desfavorecidas, al perder todo el soporte, todas las labores de beneficencia de la Iglesia, notará todavía más lo que es la situación en que se encontraban. Pues muchas gracias. ¿Cómo fue esto en Europa? ¿Pasó lo mismo o las circunstancias allí fueron distintas? En Europa es que realmente cada país ha tenido una evolución muy diferente. Es lo que veíamos al principio. La Revolución Francesa fue mucho más drástica, más rápida, más violenta. Pero, o sea, ¿se dio un proceso similar En algunos casos sí hubo violencias, motines anticlericales. Una exclaustración tan drástica como aquí yo no conozco en otros países europeos. ¿Tiene idea de cuál era el PIB o un número parecido en el 36 cuando la deuda era de los 11.000 millones de reales? Ya, lo he intentado, pero no he conseguido ver el PIB. No, claro, es que ese era un tema importante, ¿no?
He intentado dos cosas que no he conseguido encontrar. Uno, el PIB, efectivamente, y otro, cuál era el poder adquisitivo de 5 reales en el momento de la exclaustración, para saber realmente esa pequeña subvención que le dan a los frailes exclaustrados, qué les permitía. El problema de la investigación histórica es que dependes totalmente de la existencia de archivo, ¿no? Y si no hay algo, podrás sacar conjeturas, pero realmente decir con firmeza de qué estamos hablando no es posible, ¿no? De eso no te puedo... ¿La Iglesia de Roma y el papado le da igual, no interviene, no quiere intervenir? La Iglesia de Roma, en una primera etapa, realmente adopta una posición muy conservadora, digamos, no se involucra, no defiende, a lo mejor como debería haber defendido las primeras desamortizaciones, porque le preocupa más lo que puede ser una revolución liberal más seria que la pérdida de las propiedades. Ahí la Iglesia se posiciona inicialmente, y yo lo entiendo además, por características, digamos, ¿no? Se posiciona más al lado del antiguo régimen que del liberalismo. Entonces prefiere asumir una cierta pérdida. Cuando ya el tema va derivando más, es cuando, bueno, pues el Papa de alguna forma se enfrenta a las decisiones del gobierno español. ¿El acuerdo temporal que hay, no? Sí, ¿Qué has mencionado? pero inicialmente ellos asumen la pérdida e incluso posteriormente, a cambio de que le permitan a la Iglesia la adquisición de nuevos bienes, reconocen la validez de las desamortizaciones previas.